pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú hiciste los cielos, los llenas de estrellas, de luz y calor. Tú pintaste la aurora, hiciste las nubes, las puestas del sol. Venimos hoy al altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú eres la alegría de nuestro corazón. Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén. Aleluya, Cristo ha resucitado. Es verdad, el Señor ha resucitado. Aleluya. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Nos congregamos como comunidad de fe sin importar la distancia, porque Dios nos une en su amor para celebrar Eucaristía, acción de gracias. Y sin duda alguna son tantas las cosas por las que hay que darle gracias a nuestro Padre Celestial. Una de ellas es el don maravilloso de la vida que vivimos en esta tierra peregrina, pero sobre todo el don de la vida eterna que nos fue regalada a través de la obra que hizo Jesucristo nuestro Señor. Y precisamente hoy queremos celebrar vida eterna. Esa vida eterna que el Señor hace 4 años le regaló a Carlos Eduardo Alfonso Beltrán, por quien hoy ofrecemos esta Eucaristía. Hace 4 años retornó a la patria celestial, a la casa del Padre. Fue llamado a estar viviendo en su presencia, contemplando su amor. Esta intención la ofrece Isabel Balbuena. Un saludo a Isabel, un abrazo desde la distancia, pidiendo muchas bendiciones para ti y para tus seres queridos. Para celebrar con dignidad estos sagrados misterios, comencemos por reconocer debidamente nuestros pecados delante de Dios, pidiendo perdón por ellos. Y con sinceridad decimos: Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti, por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos, por amor de tu Hijo Jesucristo. Ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría, y andaremos por tus caminos, para gloria de tu nombre. Amén. Dios omnipotente tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados, por Jesucristo nuestro Señor nos fortalezca en toda bondad, y por el poder del Espíritu Santo nos conserve en la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros.
ese don tan preciado y maravilloso de la vida eterna que Dios nos regala, del que ya está gozando nuestro hermano Carlos Eduardo Alfonso Beltrán, glorifiquemos al Dios uno y trino cantando. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero que quita el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Oremos. Omnipotente Dios, recordamos hoy en tu presencia a tu siervo fiel Carlos Eduardo Alfonso Beltrán, y te rogamos que, habiendo abierto para él las puertas de una vida más amplia, le recibas más y más en tu grato servicio, para que con todos los que te han servido fielmente en el pasado, participe del triunfo eterno de Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la gloriosa palabra de Dios. Lectura del libro de Jeremías. Palabra que recibió Jeremías de parte del Señor. Esto dice el Señor, Dios de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que he dicho. Tu fractura es incurable, tu herida está infectada, tu llaga no tiene remedio, no hay medicina que la cierre. Tus amantes te han olvidado, ya no preguntan por ti, pues te herí como un enemigo, te di un escarmiento cruel. Y todo por tus muchos crímenes, por la gran cantidad de tus pecados. ¿Por qué gritas por tu herida? Tu llaga es incurable. Por tantos y tantos crímenes, por todos tus numerosos pecados, te he tratado de ese modo. Pero esto dice el Señor: cambiaré la suerte de las tiendas de Jacob. Voy a compadecerme de sus moradas. Reconstruirán la ciudad sobre sus ruinas. Su palacio se asentará en su puesto. De allí saldrán alabanzas, voces con aires de fiesta. Haré que crezcan y no mengüen, que sea reconocida su importancia, que no sean despreciados. Serán sus hijos como antaño, su asamblea estable en mi presencia.
Yo castigaré a sus opresores. De entre ellos surgirá un príncipe. Su gobernante saldrá de entre ellos. Lo acercaré y estará junto a mí, pues ¿quién arriesgará su vida por ponerse cerca de mí? Oráculo del Señor. Y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. A la palabra proclamada respondemos: el Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca en su gloria, y se vuelva a las súplicas de los indefensos, y no desprecie sus peticiones. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. Los hijos de tus siervos vivirán seguros, su linaje durará en tu presencia, para anunciar en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén, cuando se reúnan unánimes los pueblos y los reyes para dar culto al Señor. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se la adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pero Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Él le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: realmente eres hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuando lo tocaban quedaban curados. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Que por las palabras de este Evangelio sean perdonados nuestros pecados, sanadas nuestras enfermedades y disueltas nuestras ataduras, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, la lectura de hoy, las lecturas están muy ricas en contenido. Primero que tenemos que destacar es las dos caras que se unen en una sola de lo que es Dios. Cuando digo dos caras no es que Dios sea doble, no. Es la justicia y la misericordia. Esas dos realidades que están unidas, pero que son verdades del Dios vivo y verdadero, que son esencia de su personalidad, y eso lo vemos muy claramente estipulado en la primera lectura que se nos ofrece del profeta Jeremías. Le manda al profeta que escriba en un libro sobre que su llaga es incurable, etcétera, etcétera. Aquí se está refiriendo a Israel, ¿sí? Por los muchos crímenes y los muchos pecados. Es decir, Israel no ha tenido un comportamiento loable, no ha tenido una fidelidad a la propuesta de Dios, y eso le trae consecuencias negativas. Y aquí se muestra como una llaga incurable, como una enfermedad, como una ignominia, ¿sí? Algo que pareciera que no tuviera cura. Pero inmediatamente la lectura nos está manifestando y nos habla que el Señor reconstruirá, que el Señor sanará, que el Señor reparará, que el Señor levantará. Ahí está. Para que haya ese cambio en la mentalidad, en la mente de Dios, es porque esa es su naturaleza. Todo lo que Dios hace, lo hace movido con amor. Sin duda alguna, ningún mal, ningún problema, ninguna enfermedad, ninguna situación económica precaria, ninguna traición, absolutamente nada malo viene de Dios. En Dios no hay maldad. Hay cosas que se dan por sucesos de la vida, cosas adversas. Otras como consecuencia de los actos que cometimos en el pasado, siembra y cosecha. Otras por instigación del enemigo infernal, del enemigo de Dios y del enemigo de la humanidad, al que conocemos como el diablo, como Satanás, como Lucifer, que ataca ordinaria y extraordinariamente para hacer caer a los hijos de Dios, para hacer caer a la iglesia de Dios. Cuando llegan esas adversidades, llegan esos problemas, cualquiera que sea la causa, debemos nosotros tener en cuenta que Dios siempre está firme allí con nosotros. No se separa de nosotros, porque su naturaleza es amarnos. Su naturaleza es tener misericordia de nosotros. Y ojo con esto, no es que sea un Dios al que nosotros manipulemos, no. Está la severidad. Es un Dios severo, es un Dios justo, ¿sí? Imparcial, ¿sí? No tiene tonos grises Dios. Dios es lo que dice, es y pare de contar. Es la existencia plena. Lo que Él decreta se cumple y pare de contar. Cuando tú te acercas a la palabra de Dios, tú vas a encontrar muchas promesas que si tú las crees, se te cumplen y pare de contar. Pero vas a encontrar muchas advertencias y muchas cosas de las que Dios te va a decir: a eso huyele, a eso no te le acerques, ten cuidado con esto, esto es mejor que no, lo puedes hacer pero no te conviene. Y Él lo deja ahí estipulado. Nosotros decidimos. ¿Qué es lo ideal entonces? Sí, somos pecadores, cometemos errores, estamos envueltos en carne, pero su palabra nos va perfeccionando cada vez más. ¿Qué es lo ideal? Que tú y yo estemos en un continuo, ojo, continuo, esto no se puede parar, en un continuo proceso de conversión. Porque no podemos confiarnos de nosotros mismos, porque en nosotros hay debilidad. Pero si nosotros nos abrimos a Él, hombre, su misericordia se va a manifestar impresionantemente y Él nos va a revelar las directrices nuevas
a través de las cuales tenemos que mover nuestra vida y tenemos que mover nuestra existencia. Dios no nos castiga. Es su palabra, la palabra que Él ya dictaminó, esa palabra que o rechazamos nosotros o acogemos. Dios tiene misericordia cuando el corazón del hombre se vuelve a Él. ¿Listo? Dios lo pone aquí en su mano, lo abraza y lo amasa como una vasija de barro y va haciendo de esa persona que está en conversión un vaso nuevo. Eso dice la Biblia. Por lo tanto, nosotros no debemos estar pensando tanto en el juicio de Dios, sino en su misericordia. Y esforzarnos para que todo lo que hagamos, lo hagamos para agradarlo a Él. Y esto no es difícil en realidad. Solo se torna difícil cuando nosotros lo vemos como un compromiso allí a la fuerza, ¿no? Cuando tú y yo tenemos un corazón agradecido, entonces las cosas de Dios se nos convierten para nosotros en dulzura del alma, como lo decía San Francisco de Asís. Sí, se convierten en un refrigerio para nosotros, en algo que nos va a nutrir, en algo que nos va a dar fuerza y que va a llenar los vacíos de nuestra vida, solo Dios. Por lo tanto, tenemos que apelar siempre a su misericordia divina. Él nos ama. Y Él se alegra cuando tú y yo damos los pasos necesarios para acercarnos a Él. Nos arrepentimos, nos volvemos a Él y comenzamos a caminar en su palabra y Él nos empieza a moldear a su gusto y las bendiciones que Él nos ha prometido comienzan a hacerse una realidad maravillosa en nuestra vida. Y lo vemos claro en el Evangelio de hoy. Este texto es continuación del texto de ayer. Después que hubo la multiplicación de los panes y de los peces y la gente se sació, el Señor hizo lo que le encantaba hacer, una de las cosas que le encantaba hacer. Despidió a los discípulos, despidió a la gente y se fue a solas. Subió al monte, dice la palabra, subió al monte a solas para orar. Sí que es necesario, sí que hace falta. La oración nos va acercando cada vez más a esa misericordia, a ese amor. Y la oración hace que nuestra fe se afiance, se fortalezca, y más cuando unimos nuestra oración a la contemplación y meditación de su palabra eterna y bendita. Si nosotros somos discípulos de Cristo, es necesario que nosotros imitemos a nuestro Maestro. Y nuestro Maestro es Cristo. Y una de las cosas que Él nos enseña y nos muestra claramente es esos espacios que Él se daba y buscaba para hacer oración. Aquí valdría la pena preguntarnos cómo está nuestra vida de oración. ¿Qué tanto tiempo le dedicamos al Señor? ¿Cómo manejamos las horas del día? ¿Y cuál es la calidad de nuestra oración? ¿Andamos con tranquilidad en la oración o hacemos una oración a la ligera, rápido porque hay otras cosas que hacer? ¿O nos tomamos todo el tiempo para pasar a solas con el amado y contarle nuestros dolores, sufrimientos y nuestras metas y proyectos? Orar por los demás y sobre todo escuchar lo que Él siempre nos quiere decir. La oración va a llenarnos de fortaleza. Cuando nosotros entonces estamos unidos al Señor, van a venir tormentas, tal cual lo está manifestando el texto del Evangelio de hoy. Van a venir tormentas siempre. Siempre en nuestra vida va a haber momentos tortuosos, momentos tristes, momentos difíciles. Nadie se va a salvar de eso. De una u otra forma va a haber situaciones que nos van a retar y que van a poner a prueba nuestra fe. Y es allí entonces cuando el Señor permanece fiel, siempre en su característica de fidelidad, y cuando nos tiende la mano para que comencemos a caminar sobre los problemas. Este texto de hoy, cuando Pedro comienza a caminar, y él se baja de la barca y comienza a caminar,
nos está mostrando que en Cristo tenemos la seguridad y la confianza para ir tranquilos por encima de los problemas, porque sabemos que en Él siempre hay una solución. Pero si dudamos, si nos apartamos, si desconfiamos de su palabra, si desconfiamos de su presencia, de su fidelidad, entonces nos va a pasar como Pedro, nos vamos a hundir. Y tú vas a ver gente que de un problema así pequeño arma un problema gigante, o mejor dicho, arman una tormenta en un vaso de agua porque les falta la fe, porque dudan, porque flaquean. ¿Listo? Y por eso el Señor le dice a Pedro, hombre de poca fe. Pero el Señor permanece allí, el Señor no lo deja solo, el Señor se le acerca y le tiende la mano y lo levanta. Y la fe de Pedro vuelve a reafirmarse. Por eso, querido hermano, querida hermana, en las buenas y en las malas, del único que nosotros no podemos separarnos es de Cristo. Si estamos en las buenas, démosle gracias siempre. Y que no se nos olvide orar. Y que no se nos olvide pasar tiempo con Él. Para que no nos sintamos sobrados. Y cuando estemos en las malas, pasando situaciones difíciles, más aún con Él, y más doblando rodilla, y más tiempo con Él, confiando en su misericordia, porque Él es el único que nos va a levantar en victoria de los problemas. El miedo hace parte de la naturaleza humana. Pedro sintió miedo, pero no es una condición que tenga que permanecer en nosotros. Si usted se acerca, por ejemplo, a un abismo y usted se asoma y ve esa profundidad, o a un edificio alto y usted se asoma y ve la profundidad, ¿usted qué va a sentir? Miedo. Y el miedo le va a decir, ojo, ya no camines más. Listo, te hizo el aviso. Pero ya tú no vas a vivir, ya tú te bajas del edificio y ya no vas a seguir con ese miedo porque estás en tierra firme. Entonces el miedo no es una condición constante. El miedo te previene de algunas cosas. Pero cuando tú vives lleno de miedo, de temores, entonces vas a encontrar barreras que tu misma mente, tu mismo corazón y tú mismo vas a poner que te van a evitar seguir adelante. Cuando estás de la mano del Señor, tienes miedo, pero sientes la seguridad y Él te cobija en sus brazos y te ayuda a pasar en medio de las tormentas, en medio de los lobos y te lleva a puerto seguro. Y esto es verdad. En Cristo siempre tenemos un puerto seguro a donde llegar, así tengamos que pasar por miles de tormentas. Entonces la invitación hoy es clara, a permanecer con Él. Permanecer en esta vida con Él para que cuando toque el tiempo de partir, vayamos al puerto seguro de la vida eterna. Con seguridad, Carlos Eduardo Alfonso Beltrán está en ese puerto seguro, porque es una promesa de Dios para todos y cada uno de sus hijos. Y lo más bonito es que Carlos Eduardo Alfonso Beltrán ya no necesita de fe, nosotros sí, él no, porque por la obra de Cristo ya él está contemplando a Dios cara a cara. Se nos ha adelantado en ese signo de la fe que todos tenemos que dar en algún momento determinado, para dar el paso a la eternidad y retornar a la patria celestial. Cuando recordamos a nuestros seres queridos difuntos, debemos también tener en cuenta la invitación que se nos hace a nosotros, de que es una invitación a vivir en fidelidad en Cristo. Cuando recordamos a nuestros seres queridos difuntos, se nos motiva a que vivamos esta vida en paz, en gozo, en fidelidad a la palabra de Dios, para que cuando llegue el tiempo de partir podamos encontrarnos con aquellos seres que se nos han adelantado y sobre todo con el amor de nuestro corazón que es Cristo Jesús, con el Dios uno y trino. Que el Señor nos dé la capacidad de vivir esta vida en fidelidad, para que cuando llegue el momento oportuno podamos encontrarnos con Él cara a cara y con nuestros seres queridos que se nos han adelantado en este paso definitivo de la vida eterna. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Con todo el corazón y con toda la mente, oremos al Señor diciendo: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por la paz del mundo, por el bienestar de la Santa Iglesia de Dios y por la unidad de todos los pueblos, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por nuestro obispo José Ricardo Morales y por todos los clérigos y laicos, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por nuestro presidente, por los gobernantes de las naciones y por todas las autoridades, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por los ancianos e inválidos, los viudos y huérfanos, por los enfermos y los que yacen en el lecho del dolor, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por Isabel Valbuena, por sus intenciones, pidiendo que el Señor le dé salud, sabiduría, progreso, prosperidad, amor, fidelidad y muchas bendiciones espirituales y materiales, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por cada uno de nosotros, para que el Señor materialice todo lo bueno que pedimos, para nuestro bienestar y el de nuestros seres queridos, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por todos los que han muerto en la esperanza de la resurrección, especialmente por nuestro hermano Carlos Eduardo Alfonso Beltrán, dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Que el alma de Carlos Eduardo Alfonso Beltrán, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. Y por todos los difuntos, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Señor, atiende las súplicas de tu pueblo, y lo que fielmente te hemos pedido, concede que efectivamente lo obtengamos para la gloria de tu nombre. Mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. La paz del Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente el saludo de paz. La paz, la paz. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Junto con el pan y con el vino ofrezcamos nuestra vida como ese sacrificio agradable a Dios, pidiendo al Señor que nos ayude a vivir en fidelidad, y continuemos orando por ese don maravilloso de la vida eterna del que está disfrutando nuestro hermano Carlos Eduardo Alfonso Beltrán. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano del trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir.
divina Trinidad, unidos todos a alabar, con alegría y gratitud, su amor y gracia celebrad. Amén. Todo es tuyo, oh Señor. Y lo que es tuyo te damos. Acepta nuestras plegarias, Dios Padre Todopoderoso, a favor de tu siervo Carlos Eduardo Alfonso Beltrán, y concede la entrada en la tierra de luz y gozo, en la comunión de tus santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu Elevemos los corazones. los elevamos al Señor. Demos gracias a Dios nuestro Señor. Es justo darle gracias y alabanza. En verdad es digno, justo y saludable darte gracias en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, Creador de cielo y tierra, por nuestro Señor Jesucristo, quien se levantó victorioso de la muerte y nos fortalece con la bendita esperanza de la vida eterna. Pues para tu pueblo fiel, oh Señor, la vida cambia, mas no termina. Y cuando nuestro cuerpo mortal yazca en muerte, haya preparado para nosotros una morada eterna en el cielo. Por tanto te alabamos, uniendo nuestras voces con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales que, proclamando la gloria de tu nombre, por siempre cantan este himno. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Padre santo y bondadoso, en tu amor infinito nos hiciste para ti, y cuando caímos en pecado y quedamos esclavos del mal y de la muerte, tú en tu misericordia enviaste a Jesucristo, tu Hijo único y eterno, para compartir nuestra naturaleza humana, para vivir y morir como uno de nosotros y así reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de todos. Extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en obediencia a tu voluntad, un sacrificio perfecto por todo el mundo. En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto como memorial mío. Señor mío y Dios mío, fortalece nuestra fe y danos la paz. Después de la cena, tomó el cáliz y dándote gracias se lo entregó y dijo: beban todos de él. Esta es mi sangre del nuevo pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío. Señor mío y Dios mío, fortalece nuestra fe y danos la paz.
Por tanto, queridos hermanos y hermanas, proclamamos el misterio de fe. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo volverá. Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial de nuestra redención. Recordando su muerte, resurrección y ascensión, te ofrecemos estos dones. Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo el cuerpo y la sangre de tu Hijo, la santa comida y la santa bebida de la vida nueva en él, que no tiene fin. Santifícanos también para que recibamos fielmente este santo sacramento y seamos perseverantes en tu servicio en paz y unidad. Junto con José Ricardo Morales, nuestro obispo, con Justin Welby, Bartolomé I, el Papa Francisco y todos los ministros que, fieles a la verdad, promueven la fe cristiana, católica y apostólica. Te pedimos por tu hija, Señor, Isabel Balbuena, y cada uno de sus seres queridos, cólmala a ella y a los suyos con toda clase de bendiciones espirituales y materiales. Y ponemos en tu presencia, Señor, a tu siervo fiel, Carlos Eduardo Alfonso Beltrán. Oramos por el regocijo y eterno descanso de su alma. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brilla para ella la luz perpetua. Que el alma de nuestro hermano Carlos Eduardo Alfonso Beltrán, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. Y en el día postrero llévanos con la bienaventurada Virgen María, con San José su esposo, y con todos tus santos, al gozo de tu reino eterno. Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo. Por Él y con Él y en Él, en la unidad del Espíritu Santo, tuyo son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. Amén. Siendo fieles a las enseñanzas de Jesús, decimos con toda confianza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y hágase tu voluntad
conmigo, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo es el poder, y tuya es la y gloria, tuya es la gloria, ahora y por siempre. ahora y por siempre. Amén. Amén. Aleluya. Cristo nuestra Pascua se ha sacrificado por nosotros. Celebremos la fiesta. Aleluya. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Los dones de Dios para el pueblo de Dios, tómenlos en memoria de que Cristo murió por ustedes y aliméntense de Él en sus corazones por fe y con agradecimiento. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Hagamos comunión espiritual. Diga conmigo, querido Jesús, Querido Jesús, creo que estás verdaderamente presente creo que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento. en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas Te amo sobre todas las cosas y deseo poseerte dentro de mi alma. y deseo poseerte dentro de mi alma. Y como ahora no puedo recibirte Y sacramentalmente, como ahora no puedo recibirte te sacramentalmente, suplico que vengas espiritualmente a mi corazón. te suplico que vengas espiritualmente a mi corazón. Me uno a ti junto a todos tus fieles Me uno a ti junto a todos tus y fieles te abrazo con todo el cariño de mi alma. y te abrazo con todo el cariño de mi alma. Nunca permitas que me separe de ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Amén. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi marca junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que en mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio.
has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi marca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros labios, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi marca. Junto a ti buscaré otro mar. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Que el alma de nuestro hermano Carlos Eduardo Alfonso Beltrán, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, te damos gracias porque en tu gran amor nos has nutrido con el alimento espiritual del cuerpo y sangre de tu Hijo Jesucristo, y nos diste las primicias de tu banquete celestial, del que está gozando nuestro hermano Carlos Eduardo Alfonso Beltrán. Concede que este sacramento sea para nosotros consuelo en la aflicción y prenda de nuestra herencia en el reino donde no hay muerte, ni llanto, ni clamor, sino plenitud de gozo con todos tus santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La paz de Dios, que excede a todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en el conocimiento y amor de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea con ustedes y more con ustedes eternamente. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Infinitas gracias por su compañía. Les deseo una feliz y bendecida noche. Amén. Madre, eres ternura, eres una flor blanca y preciosa, llena de amor.
iglesia.